Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la expiación, intentando de seguir desarrollando el tema y procurando acabarlo hoy en lo que es la corrección del estudio, la explicación un poco sobre ello. La expiación es un tema primordial en la doctrina del cristianismo y sin una buena interpretación sobre ello nunca podríamos ver el desarrollo de lo que la Biblia nos está enseñando con respecto a la persona de Jesús. Ya dijimos algunas de las cosas que creo que son importantes tocante a la diferencia que había en el Antiguo Testamento con respecto a la expiación o a los sacrificios que habían para cubrir temporalmente los pecados de las personas en ese tiempo, a diferencia de cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, no cubre los pecados, sino que como bien enseña la palabra de Dios en Juan, capítulo número 1, versículo número 29, Juan el Bautista, cuando va a Jesucristo, su primo en la carne, dice: he aquí el Cordero de Dios, y hay un detalle muy importante ahí, que quita el pecado del mundo. Bueno, esa es una gran diferencia en cuanto a lo que era temporalmente, de ahí la repetición de los sacrificios, de ahí siempre el derramamiento de la sangre de animales inocentes, que no tenía que ver con la sangre del hombre que había pecado, en este caso con Adán y Eva, sino esa continua repetición de los sacrificios para que fuesen cubiertos temporalmente los pecados de los hombres en la tierra, ¿verdad? A los que estaban llevando a cabo esos sacrificios. Pero es importante entender que cuando Cristo muere, no hay más repetición por los sacrificios, como bien enseñamos en el anterior estudio, o la primera clase sobre ello, sino que como bien nos enseña la palabra de Dios, ha sido una vez para siempre. Y no hay necesidad de volver a repetir los sacrificios por la sencilla razón de que la sangre que se ha derramado no es la sangre de un animal, ¿verdad?, para cubrir o expiar temporalmente el pecado, los pecados, como en el Antiguo Testamento, sino la sangre que ha sido derramada es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre del Dios, Hijo, hombre, derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Entonces no hay más necesidad de la repetición de sacrificios. Cristo cumplió, ¿verdad? Es más, dijimos también que todos los cuadros tipológicos o aquellas sombras de los sacrificios, desde el primero que vimos en el comienzo de Génesis 3, cuando vemos que Dios mismo sacrifica, ¿verdad?, un animal para que Adán y Eva fueran cubiertos de túnicas de pieles, ya estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento en cuanto al derramamiento de la sangre de los animales apuntaban a Cristo. Y esos son, digamos, tipos o sombras o cuadros o modelos
La palabra tipo viene de una raíz palabra hebrea, donde lo que nos está enseñando es algo que va golpeando, algo que nos va enseñando, nos va marcando y nos va llevando a un desarrollo y al cumplimiento del tipo que se le llama el antitipo. Entonces Cristo es el antitipo de todas las tipologías, de todas las figuras, ¿verdad?, que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él cumple, ¿verdad?, todos aquellos apuntes que había o esa dirección que marcaba hacia la crucifixión de Cristo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos entrar con confianza al mismo trono de la gracia. Alcanzamos misericordia, hallamos gracia en el oportuno socorro. Es a través de su vida, ¿verdad?, que nosotros podemos entrar confiadamente, podemos tener comunión con Dios. Entonces yo creo que esos son puntos que es importante entender, que el amor de Dios, ¿verdad?, cuando hablamos de la expiación de Cristo, cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, estamos hablando de dos puntos muy importantes. Uno sería, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo número 16, que es su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el otro sería Romanos capítulo número 3, versículo número 25, que tiene que ver con la justicia. El amor del Padre, ¿verdad?, dando a su Hijo, ofreciendo a su Hijo, el Hijo ofreciéndose voluntariamente en expiación por nuestros pecados, movido por el amor del Padre y por la sujeta voluntad del Hijo hacia el Padre, donde Él pone su vida. Esa es la doctrina de la sustitución, ¿verdad?, de Juan 10, donde Él pone su vida por la nuestra. De manera que la muerte de Cristo es una muerte vicaria. Él ocupa nuestro lugar. Dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 25, dice: a quien Dios puso como propiciación. O en el griego, que es la palabra agilasmos, que también tiene que ver con la expiación, tiene que ver con un aplacamiento de la ira, ¿verdad? El sacrificio de Cristo satisfizo todas las demandas de las exigencias de la ley dada por Dios. Y dice que Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. El amor del Padre, ¿verdad?, en la manera en como Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Pero esa es una parte, la del amor de Dios. Siguiente punto que es importante cuando uno estudia la doctrina de la expiación es que hay que hablar de la justicia. Y bien nos enseña aquí el apóstol Pablo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Cristo fue manifestada. Esa manifestación de su justicia nosotros lo vemos en la persona de Cristo Jesús. El justo muere por los injustos para llevarnos ¿a quién? A Dios, el Padre. Entonces cuando hablamos de la expiación estamos hablando que es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar la salvación de nuestras almas. Y ahí tenemos el amor y la justicia, ¿verdad? Ahora hay 4 cosas importantes que me gustaría ver 4 versículos en cuanto a 4 necesidades que han sido satisfechas mediante el sacrificio de Cristo. 4 necesidades, 4 demandas, ¿verdad?, que han sido llevadas a cabo en el cumplimiento del sacrificio de Cristo. Que Cristo ha podido satisfacer esas demandas, ¿verdad? La primera tiene que ver con su sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo número 9, versículo número 26. Hebreos capítulo número 9, versículo número 26. Hablando dentro del contexto el autor de Hebreo del sacrificio de Cristo, que quita, no que cubre, como en el antiguo pacto, o en la antigua dispensación, o el antiguo testamento, sino que Cristo quita. Dice en el versículo número 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y este es un punto muy importante en la doctrina de la expiación, para quitar, para que desaparezca esa condenación que había contra nosotros por los mismos requisitos legales de Dios, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2. Dios canceló la cuenta que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y cómo la canceló? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Él puso fin a esa cuenta, a esa deuda. Hemos sido, por tanto, rescatados o redimidos o comprados o libertados, que la palabra griega es apolitrosis, ¿verdad? La sangre de Cristo nos ha redimido.
La sangre de Cristo nos ha comprado a gran precio, nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervo ¿de qué? De la justicia. De manera que este texto es muy importante en cuanto a una de las necesidades, de las 4, que yo creo que es importante, que quedan satisfechas por medio del sacrificio de Cristo, tiene que ver con el versículo número 26. Se presentó una vez, ¿verdad? Como dice en el versículo, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de sí mismo. Él no solamente es la ofrenda, Él es el sacerdote que presenta no una ofrenda, sino que se presenta a sí mismo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La otra palabra tiene que ver con 1 de Juan, capítulo 4, versículo número 10, donde esta otra necesidad queda satisfecha mediante la propiciación. Lo primero que hemos visto es mediante el sacrificio de Cristo, ahora vemos mediante la propiciación. 1 de Juan, capítulo 4, versículo número 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en expiación, en reconciliación también se pudiera llamar. Esta palabra hilasmos dice que fue precisamente la propiciación, como el sacrificio de Cristo fue también un sacrificio propiciatorio. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados, no de una manera como en el antiguo pacto, donde cubría temporalmente, sino para quitar de en medio el pecado que nos acusaba y nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios. La siguiente viene en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 18 y 19. Es el apóstol Pablo quien escribe aquí a la iglesia de Corinto. Es una ciudad de Grecia, y donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Entonces, la tercera necesidad que queda satisfecha mediante el sacrificio de Cristo tiene que ver con la reconciliación. Y dice en el versículo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, nos reconcilió consigo mismo, con el Padre, pero ¿por medio de quién? Por medio del sacrificio, la expiación de ese sacrificio, ¿que es quién? El Hijo, es Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, versículo número 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, dice que reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres lo que es el pecado. Y eso es lo que nos enseña el versículo número 19. Otro punto importante es la redención. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Es difícil en 2 estudios poder presentar una doctrina tan amplia, tan extensa, como es la doctrina de la expiación. Pero de alguna manera estamos buscando los puntos más importantes para que, si no de una manera exhaustiva, bien panorámica, podamos tener alguna relación de los puntos más relevantes en cuanto a esta doctrina o las bases de ello, para que nos quede bien claro y podamos de alguna manera también llevarlo a cabo en algo más completo a través del estudio. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, versículo número 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos la redención, o como hemos dicho antes, ahí tenemos lo que es la liberación, rescate, la redención. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. De una manera también muy clara, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice el apóstol Pablo que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. La redención es en Cristo Jesús. Nosotros somos redimidos de nuestros pecados porque Cristo nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha libertado. Apolitrosis, eso es lo que significa esa palabra. ¿Nos ha redimido de qué? De la condenación
que teníamos por la herencia del pecado de Adán y Eva en nosotros. No solamente es una separación espiritualmente, consecuencia del pecado, sino que también nos habla de una muerte física a consecuencia del pecado. Pero Cristo nos ha redimido y nos ha comprado, nos ha rescatado a través de su sangre. Así que estas 4 necesidades quedan satisfechas totalmente por medio del sacrificio de Cristo. La primera que hemos visto es su sacrificio. La segunda, la propiciación. La tercera, la reconciliación. Y la cuarta, la redención. Bueno, seguimos entonces con el estudio, intentando más o menos de tener una guía muy sencilla, muy superficial, pero sobre todo para que pasemos el tiempo haciendo el estudio, metiéndonos en la palabra de Dios e intentando de que esto tenga un provecho para con nosotros a la hora de estudiar una doctrina que, como digo, algo tan extenso y tan resumido, pero intentando dejar algunos puntos importantes para nosotros. Creo que nos quedamos en la pregunta 9, ¿puede ser? Bueno, ya vimos 2 minutos simplemente de repaso. Vimos lo que es la provisión de Dios para el pecado del hombre, y la provisión de Dios para el pecado del hombre tiene que ver con la sangre derramada en el Antiguo Testamento a través de animales, sangre inocente que no tenía que ver con el linaje de los hombres, porque toda la raza humana de Adán en adelante estaba toda infectada por el pecado, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva al mandato o a lo que Dios había establecido que ellos no tenían que llevar a cabo. Ellos eligieron desobedecer, ¿verdad?, a Dios y obedecer a la serpiente, que fue quien engañó a Eva primeramente y después posteriormente a Adán. Ellos escogieron desobedecer a Dios y no amarle. El motivo secreto del corazón de ellos, ¿cuál era? Ya vimos que era ser igual a ¿quién? Ser igual a Dios. Otra de las cosas que vimos, que sobre qué 3 cosas se basó el pecado de Adán y Eva cuando leímos, estudiamos o pasamos un poco el capítulo 3 del Génesis, en el versículo número 6, junto con lo que el apóstol Juan enseña en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo número 16, 3 cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Bueno, estas 3 cosas, ¿verdad?, es el origen por el cual toda persona llega a cometer pecado, por el cual el cristiano puede caer en pecado. Tiene que ver con estos 3 puntos. También vimos que el deseo, la pregunta número 4, de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida son las causas y raíces de todo pecado en este mundo. ¿Qué vemos que hace Dios en el huerto y cuál era el deseo de su corazón para con Adán y Eva cuando habían pecado? Bueno, vimos que el deseo y lo que Dios lleva a cabo es que se paseaba y quería tener comunión con el hombre y la mujer. Otra de las cosas importantes también que vimos es la condición en la que se encuentra todo hombre. Y la condición en la que se encuentra todo hombre, citamos las escrituras de Romanos capítulo 3, versículo número 10 al versículo número 20, que tiene que ver con citas del Antiguo Testamento, de Isaías y del libro de los Salmos, donde el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventuras hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 también nos enseña, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo número 23, que bien podemos también introducirlo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano sin Cristo se encuentra en esta condición. Todo ser humano sin Cristo, de Adán en adelante, se encuentra en esta condición. Entonces la siguiente pregunta es que si todos han pecado deliberadamente y no buscaron o no han buscado a Dios, entonces ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? Y vemos que el hombre solamente se puede acercar a Dios o puede tener comunión con Dios a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, sino por el nombre de Jesucristo, por la persona de Jesucristo. Un versículo que usamos es Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí.
Otra de las cosas que vimos es entonces qué es lo que guía a los hombres al arrepentimiento. Y vimos Romanos capítulo 2, versículo número 4, donde nos enseña explícitamente en ese texto que la bondad de Dios dice que guía a los hombres ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Y está guiando a los hombres hacia el arrepentimiento. La predicación del Evangelio es predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de la bondad de Dios para con los hombres viles y pecadores en este mundo. Entonces esa bondad de Dios guía a los hombres al arrepentimiento. La predicación del Evangelio anuncia el arrepentimiento de los hombres. ¿Delante de quién? Delante de Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces vimos también que el amor y la bondad de Dios salen a buscar a los pobres rebeldes. El amor de Dios continúa empujando al hombre obstinado y rebelde hacia una esquina hasta que éste cede y rinde su vida de pecado y de muerte. No obstante, Dios ha concedido, dice, y yo creo que esto ponemos entre comillas, porque aquí pone en el estudio, no obstante, Dios ha concedido a todo hombre un libre albedrío para escogerle a Él y vivir o rechazar su provisión y morir. Dijimos, y yo creo que es importante, es algo muy importante que entendamos, que de alguna manera el libre albedrío, con todo lo que conlleva estas dos palabras, libre albedrío, solamente fue dado ¿a quién? Adán y Eva. Ellos no habían pecado y por tanto podía escoger entre lo bueno y lo malo, entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y que si bien de alguna manera nosotros también tenemos ese libre albedrío para escoger entre lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que reiterar nuevamente que el hombre que está muerto en delitos y pecado jamás tendrá con qué escoger lo bueno, puesto que está habituado siempre a hacer el qué, como dice el profeta Jeremías, a hacer el mal. Nadie puede escoger por sí solo los caminos de Dios o ser salvo si Dios no interviene a través de la obra de su Espíritu Santo. Entonces, el hombre para arrepentirse con Dios puede escoger, claro que puede escoger, pero si primeramente Dios interviene. De ahí la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 8, dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en Él. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra, trayendo convicción de pecado a los hombres que están destituidos de su gloria. Entonces, ¿tiene el hombre libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo? En su totalidad, como significa la palabra, escoger a Dios sin que Dios intervenga. No, necesita la obra de Dios, necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida. Necesita oír la palabra del Evangelio, porque solamente a través del Evangelio, ¿verdad?, es que el hombre puede tener la fe que proviene por medio del Evangelio. Es como Pablo enseña en Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios manifiesta y enseña su plan, no de una manera solamente general, como todo hombre puede ver la existencia de Dios en su conciencia, es una palabra compuesta con conocimiento dentro, no solamente en cuanto a una revelación de la existencia de Dios general, estamos hablando de una revelación de la obra de Dios en el hombre para que pueda salvarse. Necesita la ayuda, necesita la obra del Espíritu Santo para que esa persona sea convencida de sus pecados y pueda acudir a Dios en arrepentimiento y en fe. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras? No, de ninguna manera, ¿verdad? No es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino es por el amor que Dios nos ha tenido, es por su misericordia, es por la regeneración, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. Como Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo número 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿puede salvarse el hombre por las obras o guardando la ley? No, es por gracia. Las obras nunca es el medio para ser salvo. Las obras es el resultado de que ya somos, ¿qué? Salvos. De ahí Efesios capítulo 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿En dónde? En ellas. ¿La fe sin obra es una fe viva o es una fe muerta? Bueno, según Santiago capítulo 2, versículo número 14 en adelante, la fe sin obra es una fe como muerta para el cristiano que dice que tiene una fe que le ha salvado o salvífica. La fe por sí sola nos puede salvar, ¿sí? Es el medio para ser salvos. Siempre nos salva Cristo. La fe es el medio. Quien nos salva es Cristo.
Eso sí entendemos, ¿verdad? Es importante. La salvación viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando una persona ha sido salva verdaderamente, entonces esa fe va acompañada ¿de qué? De obras. No se contradice Santiago con Pablo. Al contrario, están cumplimentando una cosa con la otra. La fe por sí sola es el medio para ser salvo. La fe en su sangre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto como propiciación por nuestros pecados a Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para redimirnos o para comprarnos, ¿verdad? Rescatarnos de nuestra antigua manera y vana de vivir. ¿Podemos salvarnos guardando la ley? Ya vimos en Gálatas capítulo 3, versículo número 21, y Romanos capítulo 3, versículo también 20, que no, bajo ningún concepto y de ninguna manera. Ahora continuamos en la pregunta número 10, que dice, ¿cuál era el testimonio de Pablo acerca de sí mismo con relación a la ley y el pecado? Filipenses capítulo número 3, versículo número 6, que alguien pueda leerlo. Entonces, ¿cuál era el testimonio de Pablo acerca de sí mismo con relación a la ley? Bueno, en cuanto a la ley, nos está enseñando bien claramente que dice que era irreprensible. Eso no quiere decir que cumplía toda la ley, sino que era una persona que vivía por el celo, ¿verdad?, de agradar a Dios de una manera errónea, llevando a cabo todas las exigencias de la ley de una manera completamente contraria a la que Dios estaba enseñando. Entonces, en cuanto a la ley, era irreprensible, quería vivir en esa manera, ¿verdad?, siendo irreprensible, llevando a cabo todo lo que la ley exigía y enseñaba. Pero aun cuando pudiera guardar toda esa ley, no podía de ninguna manera cumplir toda la ley, porque si hubiera un hombre, como enseña Romanos también el apóstol Pablo, si hubiera un hombre que pudiera guardar toda la ley, ¿esa persona sería salva? Si hubiera un hombre, Romanos capítulo 2, porque todos los que sin ley, versículo número 12 y 13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Si hay un solo hombre que pudiera llevar a cabo todas las exigencias de la ley, pudiéndola cumplir por sí mismo, esa persona sería salva. El problema es el siguiente, que la Biblia nos enseña que nadie pudo cumplir toda la ley. ¿A excepción de quién? De Cristo, que no solamente la cumplió, sino que murió bajo la misma maldición de la ley. La ley o los mandamientos, o los 10 mandamientos, el decálogo, nunca fue la función de Dios de darla para que el hombre pudiera cumplir todas las exigencias de ella misma. La ley muestra el carácter santo de Dios, pero la carencia del hombre de poder cumplir todas las exigencias de la ley. Pero nunca Dios dio la ley para que el hombre pudiera cumplirla. Hemos visto en Romanos capítulo 3, versículo número 20, ¿qué función por tanto entonces tiene la ley? La ley ha sido dada para que el hombre tenga conocimiento de que es transgresor de la ley. Romanos capítulo 7, versículo número 7, el apóstol Pablo dice, yo no conocería lo que es el pecado si la ley no me dijera que codiciar es ¿qué? Es pecador, y entra dentro del decálogo de los 10 mandamientos. ¿Cómo Pablo sabía que entonces codiciar era pecado? Bueno, por el conocimiento de la ley dada de Dios para que supiera que él está bajo la condenación del pecado. Es culpable. Pero la ley nunca fue dada para que el hombre pudiera cumplir toda la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado sino mediante la fe. Entonces, ¿qué es lo que trae la ley? El conocimiento del pecado. Y a la misma vez, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para mostrar el carácter santo de Dios a los hombres pecadores. Si uno pudiera cumplir toda la ley, ese hombre definitivamente sería salvo. Pero nadie pudo cumplirla. Por eso la Biblia nos enseña que el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. El fin de la ley es Cristo en cuanto a esa condenación. Para los que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley, en esa acusación o maldición, sino que ahora estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 17. La ley dice que fue dada a través de ¿quién? De Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron solamente por la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y si somos salvos por gracia y la verdad que nos ha libertado en Cristo, entonces no es por poder cumplir la ley. ¿Cómo somos salvos entonces? Bueno, porque estamos en Cristo, que Él sí cumplió toda la ley. El fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cuál era el testimonio de Pablo acerca de sí mismo con relación a la ley?
en cuanto a la ley irreprensible. Y en cuanto al pecado, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo número 1, versículo número 15, que es el siguiente versículo que dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, en cuanto a la ley irreprensible y en cuanto al pecado, el primero de todos ellos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo reconocía que era el mayor de todos. Yo creo que de alguna manera en el arrepentimiento bíblico o en la salvación bíblica, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo se considera el peor de todos los pecadores. Para mí es una de las evidencias de una conversión bíblica. Cuando nosotros vamos a Cristo y sentimos el perdón de Dios, nosotros nos consideramos miserablemente el peor de todos los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque es cuando entendemos y sabemos y creemos de verdad que hemos pecado ¿contra quién? Contra Dios. Y si no nos viéramos de esa manera, todavía hay algo bueno en nosotros. Y la Biblia nos enseña que no hay bueno ni siquiera aún uno. No hay nada en nosotros que podemos o podríamos agradar a Dios si excluimos a Cristo de nuestras vidas. Filipenses capítulo número 3, versículo número, Colosenses capítulo 3, versículo número 16, 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, verso número 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Sea de palabra o sea de qué, o sea de hecho. Nosotros no podemos glorificar a Dios, que es por el fin en el que nosotros y el propósito que hemos sido creados. El hombre ha sido creado ¿para qué? ¿Para gloria de quién? Para gloria mía, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Los he creado, hablando de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo número 31, dice que todo lo que hagamos, sea de comida o sea de bebida, y si alguna otra cosa hacéis, dice, hacerlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. El hombre sin Cristo, todo lo que haga, todo lo que diga, no puede nunca glorificar ¿a quién? A Dios. Solamente podemos glorificar al Padre a través de ¿quién? De Cristo, por la vida del sello del Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando hemos creído el Evangelio. Él ha puesto esas primicias, esas arras. La palabra arra en el griego es la palabra arrabón. Es esa garantía de que somos de su propiedad. Él nos ha comprado por su sangre. Entonces la pregunta número 11 dice, ¿cuál fue el propósito de la ley? Vamos a volver a leerlo, Romanos capítulo 3. Ya que por la ley ningún ser humano puede ser justificado, y hemos visto que el hombre no puede cumplir toda la ley, porque si pudiera cumplir toda la ley nunca hubiese venido Cristo. Cristo vino porque el hombre jamás podía cumplir toda la ley. Entonces, dice en el versículo número 19 y 20, nos enseña el propósito de la ley. ¿Cuál es? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de quién? De Dios. El ser humano no puede cumplir la ley. Por tanto, el ser humano queda bajo el juicio de Dios. Y muy importante, con su boca en cuanto a la justificación propia, dice con su boca ¿cómo? Cerrada. Versículo número 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La segunda parte del versículo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley es, o el propósito es traer conocimiento del pecado. Dijimos el otro día, creo, que la ley es como un diagnóstico. La ley sirve para diagnosticar nuestra enfermedad, pero sin embargo no nos sana de nuestra enfermedad. La ley nos enseña dónde estamos nosotros enfermos. ¿Cuál es el problema? Trae conocimiento, diagnostica nuestra alma, nuestro corazón, nuestra manera de vivir en contra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nos da la solución? ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos sana? Bueno, la fe, que bien podríamos decir que es el antibiótico, el remedio, para ser salvo del diagnóstico de la enfermedad que el pecado ha hecho en nosotros y que la ley nos enseña cuál es. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? La ley sirve para tener conocimiento del pecado, pero la ley nunca ha salvado a nadie.
Pregunta número 12, ¿cómo entonces puede un hombre ser limpio de pecado y entrar en una justa relación con Dios? Levítico capítulo número 17, versículo número 11. Porque la vida de la carne y de la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación por vuestras almas, y la he dado para que sea presentada, ¿en dónde? En él, en el altar, para que sea presentada. Bueno, ahí estamos viendo algo muy importante. También nos enseña Hebreos capítulo número 9, versículo número 22. ¿Qué dice Hebreos capítulo número 9, versículo 22? ¿Alguien lo tiene? Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecado. La vida de la carne en la sangre está. En cuanto a los sacrificios nuevamente del Antiguo Testamento, esa sangre, al no tener que ver con la humanidad, que todos estaban contaminados por el pecado, Adán y Eva, era entonces derramada en el sacrificio para que fuesen cubiertos temporalmente los pecados. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo entonces puede un hombre ser limpio de pecado y entrar en una justa relación con Dios? A través de la sangre de Cristo derramada ¿en dónde? En la cruz. Explica un poco más abajo. El sacrificio de sangre como expiación y salvaguarda del pecado fue instituida por Dios desde el comienzo de los tiempos. Adán, Abel, Noé, Abraham, Jacob y finalmente la nación de Israel ofrecieron todos sacrificios de sangre para la expiación del pecado. Dios exigía sacrificios de animales, puesto que su sangre es pura, inocente y sin mancha. Está exenta de una naturaleza inclinada al pecado. En el Antiguo Testamento, el derramamiento de esa sangre proporcionaba refugio y expiación por los pecados del hombre. Es una pequeña aclaratoria que nos ayuda. La pregunta número 13, ¿qué vino Jesús a hacer? Mateo capítulo número 1, versículo número 20 al 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 5. ¿Qué vino Jesús a hacer? Mateo 1, del 20 al 23, hasta el 23. Y ahí nos está enseñando una profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo número 14. Pero bien nos está diciendo en el versículo número 20, 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Y dice en el mismo versículo, en el versículo número 21, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 5. Él apareció, o Él vino al mundo, ¿verdad? No estaba en el mundo, vino al mundo. El Dios eterno, el Dios Hijo eterno, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran llegar a ser hijos ¿de qué? Hijos de Dios. Entonces, Cristo vino y murió como Dios hombre, para que por medio de su sangre, sin pecado, nosotros pudiéramos ser salvados del castigo de Dios, o de la ira de Dios, o de la herencia, de la pecaminosidad que había en la desobediencia de Adán y Eva, y como herencia en todos los hombres. Entonces Jesús vino al mundo a salvarlo de sus pecados. Pregunta número 14, ¿qué se dijo de él? Juan capítulo número 1, versículo número 29, ya sabemos todos, para no detenernos mucho aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Ya no cubre, sino que lo quita. La línea de consanguinidad deriva del Padre. La Biblia afirma que la vida de la carne está en la sangre. En Jesús no hubo pecado. Él no nació de Adán. La sangre de Dios corrió por sus venas y fue esa la sangre derramada por los pecados del mundo. Pregunta número 15. ¿Es la sangre de Jesús mejor sacrificio que el de la sangre de los animales? Hebreos capítulo número 9, versículo número 13, versículo número 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿un rotundo qué? Sí. ¿Es la sangre de Jesús mejor sacrificio que el de la sangre de los animales? Sí. Hay otra pequeña aclaración en la siguiente página donde dice: la expiación que hizo Jesús fue mayor que la expiación bajo el antiguo pacto. Su expiación fue más que una simple ofrenda por el perdón de los pecados.
porque el perdón de los pecados ya era obtenible a través de la sangre de animales bajo el antiguo pacto. ¿Qué hizo realmente Jesús por nosotros en la cruz? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 24, otro Gálatas, capítulo 3, versículo número 13, y otro Romanos, capítulo 6, versículo número 6 y versículo número 7. Tenemos que entender que el sacerdocio arónico o el sacerdocio en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era un sacerdocio temporal, ¿verdad? Donde había sacrificios diarios y donde había expiación anual. El día de la expiación en hebreo, que es el día del Yom Kippur. Entonces, toda esta repetición tenía que ver con la ineficacia en su totalidad para que el hombre pudiera ser quitado sus pecados. Solamente cubrían temporalmente. Entonces, el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, era algo temporal. Ahora, el sacerdocio eterno en el nuevo pacto, que tiene que ver con el orden de Melquisedec, Hebreos capítulo número 5, Hebreos capítulo número 7, nos está marcando lo que es un cuadro representativo de Cristo. Y entonces el sacerdocio del Nuevo Testamento ya no es un sacerdocio temporal, sino que es un sacerdocio como permanente o eterno. La expiación es eterna a través de un solo ¿qué? Sacrificio. No hay repetición de sacrificio en cuanto a lo que era temporal. En el Antiguo Testamento hay un solo sacrificio y no hay esa expiación anual, sino que hay una expiación eterna, una vez para siempre, perpetuamente. Puede salvar a todos aquellos que se acercan ¿a quién? A Él. Y intercede por nosotros de una manera continua. Eso es de alguna manera una diferencia en cuanto al sacerdocio del antiguo pacto con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo entonces realmente Jesús por nosotros en la cruz? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Es un versículo importante, ¿verdad? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, dice que fuimos nosotros como sanados. ¿Qué herida tiene que ver en el contexto gramatical? La palabra en el griego tiene que ver con un golpe de juicio. No son heridas físicas, sino es la separación cuando Él carga con el pecado de toda la humanidad. Bien podemos poner Gálatas capítulo 3, versículo número 13, que sería el siguiente versículo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito porque escrito estaba, maldito era todo aquel colgado en un madero. Entonces la palabra molog en el griego tiene que ver en el contexto gramatical con un golpe de juicio. Cuando Cristo carga con todo el pecado de la humanidad, cuando Él es hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús cuando no cometió pecado alguno, ese golpe, ¿verdad?, de juicio tiene que ver con que Cristo fue hecho maldito por nosotros. Fue hecho pecado sin haber cometido ¿cómo? Pecado jamás. Algunos hablan de unas heridas físicas. Claro que sí, uno lee Isaías 53 también, nos enseña. Físicamente Cristo tuvo un sufrimiento, fue golpeado, fue castigado, hubo sangre en su cuerpo. Pero esa sangre no nos ha salvado, esa sangre no nos ha justificado. Si no hubiese sido porque Él es hecho pecado. El golpe del juicio, ¿verdad? Con todo Jehová quiso sujetarle a padecimiento, quebrantarlo. Si no hubiese intervenido el juicio de Dios cargando con todo el pecado de la humanidad en el sacrificio que es Cristo, entonces no hubiese habido salvación para nadie. Hay salvación porque Él fue hecho pecado. Él cargó con todos nuestros pecados. De ahí que Pedro dice bien claramente, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, hemos leído, hemos comentado ese versículo. Romanos capítulo 6, versículo número 6 y versículo número 7. Sabiendo esto, ¿verdad?, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea, como dice, destruido, para que no tenga poder sobre nosotros. ¿Cómo? Estando crucificado con Cristo. O sea, para que no tenga esa actividad, para que quede La palabra destruido es la palabra katargeo en el griego, y lo que significa es para que no tenga, ¿verdad?, actividad en nosotros, para que no tenga ese señorío sobre nosotros. De ahí que Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea
destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo número 7 también era, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Destruido, o sea, que no esté activo. No significa aniquilado, Eso es una doctrina totalmente en contra de la Biblia. Significa que no está activo en nosotros. Por eso la palabra katargeo en el griego es importante, destruido. No dice que ha sido totalmente aniquilado en el sentido en que no podamos pecar más, sino que Cristo nos ha comprado por su sangre y ahora ya no está el poder del pecado en nosotros. No estamos siendo siervos del pecado. No está activo en nosotros. No se enseñorea de nosotros. Entonces, ¿qué hizo realmente Jesús por nosotros en la cruz? Bueno, cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que fuésemos muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. Se hizo maldición por nosotros porque escrito estaba, maldito todo aquel que era colgado en un madero. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Bueno, esos 3 versículos hay que acomodarlo en esas 4 letras, la A, la B, la C y la D, desarrollarlo en esas 4 respuestas. En consecuencia, observamos que la expiación de Jesús no solo proveyó perdón, sino que trajo también completa liberación del pecado, la enfermedad y la maldición. Pregunta número 17. ¿En qué consiste el nuevo pacto que Jesús estableció e hizo posible mediante su sangre? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 8, versículo del 8 al 12, y Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Y entre estas 2 citas bíblicas tenemos que contestar o poner cada versículo que viene enumerado, lo que nos está enseñando en cuanto a lo que consiste el nuevo pacto que Jesús estableció e hizo posible mediante el derramamiento de su sangre. El otro día dijimos algo que tenemos que recordar y saber. En Mateo 26, versículo número 26, 27 y 28, hablando de cuando está Jesús instituyendo la institución de la cena de Cristo la noche antes de morir, de ser crucificado, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos. Y el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo, ¿qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Digo esto porque, no sé si recordáis, el otro día dijimos que no hay nuevo pacto o no hay nuevo testamento sin derramamiento de ¿qué? De sangre. Y Jesús lo dice muy claro, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa es la sangre del nuevo pacto. Si no hubiese sido derramada, toda la humanidad hubiésemos quedado en la antigua dispensación o en el antiguo pacto. Entonces tenía que haber continuamente, nuevamente, la continuidad de los sacrificios, porque no hubiese sido suficiente a menos que Cristo hubiese derramado su sangre. Cuando Cristo derrama su sangre, es derramada para nuevo pacto, para remisión de nuestros pecados. Dice el autor de Hebreo en el capítulo número 8, en el versículo número 8 al 12, entonces una de las cláusulas, se podría decir de alguna manera, del nuevo pacto, o cláusula del pacto de sangre, tiene que ver con que nunca más se acordará de nuestros ¿qué? De nuestros pecados. Ahora enumeramos también en cuanto a los versículos, pero leemos Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto que Jesús estableció e hizo posible mediante su sangre? En Hebreos tenemos una buena definición, sin duda alguna sacada también del Antiguo Testamento, pero en el versículo número 10 nos enseña, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, dice, las escribiré. Y seréis a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Versículo número 11. Todos le conocerán sin necesidad de hombres, sino Jesús y nosotros en la cruz. Versículo número 12. Perdonará sus pecados y nunca más se acordará de ellos. Y si no se acuerda de ellos, por tanto, ya no hay más que volver a repetir los sacrificios, que son totalmente quitados. Y en el versículo número 26 de Ezequiel, capítulo 36, el 27, nos dará corazón nuevo de carne, quitará el corazón de piedra y pondrá espíritu nuevo en nosotros. Él hará que andemos y guardemos y pongamos por obra sus mandamientos. Todo ello es un conjunto
de lo que tiene que ver con los beneficios del nuevo pacto. Y volvemos a reiterar, hay nuevo pacto porque Cristo derramó su sangre. Por eso está establecido el nuevo pacto. Y una cláusula muy importante de esa cláusula del pacto de sangre es que nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más. Es como enseña también el profeta Miqueas, si no me equivoco, donde dice que Él arroja a lo profundo del mar y echa todos nuestros pecados y dice que nunca más tiene memoria de ellos. Entonces no hay por qué volver a repetir. Es suficiente el sacrificio de Cristo para que los pecados sean quitados de nuestras vidas a través del sacrificio perfecto. Él es la obra cuya roca es perfecta. Dice en Deuteronomio, capítulo número 32, versículo número 4. Él es la obra cuya roca es perfecta. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es, Él es la roca, con mayúscula, perfecta es su obra. O Él es la roca cuya obra es como perfecta. La obra de Cristo es una obra perfecta. Pregunta número 18. ¿Cómo podemos llegar a ser participantes de ese nuevo pacto? Libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 36 al versículo número 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser participantes de ese nuevo pacto? Bueno, según la cita que tenemos aquí en el libro de los Hechos, donde es la primera predicación del apóstol Pedro, después de que había sido lleno del Espíritu Santo, él está hablando, él está predicando a judíos, y judíos cuando están escuchando el sermón del apóstol Pedro, dice que hubo un compungir en sus corazones. Dice que sus corazones se compungieron, ¿verdad? O sea, la palabra traspasó sus corazones, que es lo que significa la palabra compungir en el griego, la palabra katanuso. Fueron traspasados por la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios entró y penetró en los corazones de tales judíos, entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? Bueno, para ser salvos. Dice en el versículo número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, Pedro predicando aquí a los judíos, dice, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ese beneficio o entrar en ese nuevo pacto? Bueno, primeramente lo que nos está enseñando aquí, reconocer, y yo quiero añadir algo más a esto, que venimos últimamente hablando de ello, reconocer que también nosotros crucificamos ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. La cruz fue hecha por nosotros antes de que entendamos que la cruz fue hecha para nosotros. Y esto es lo que están entendiendo estos judíos. Entonces, ¿a través de qué? Bueno, a través del arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepentíos. Sin arrepentimiento, todos pereceréis, dice la palabra de Dios, igualmente. Entonces, ¿cómo el hombre puede formar parte del nuevo pacto, los beneficios del nuevo pacto, que es a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz? ¿Cómo puede obtener ese beneficio para ser salvo? A través del arrepentimiento. Con el bautismo en agua, recibir el don del Espíritu Santo, pero entendamos lo que es el arrepentimiento. El bautismo en agua es un paso de fe, es un paso de obediencia, donde es un simbolismo de que verdaderamente hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado para andar en novedad o andar en nueva vida. ¿El bautismo de agua salva a alguien? No, la sangre. La salvación no es por derramamientos de agua. Si hubiese sido por derramamientos de agua, los días de Noé, todo el mundo en vez de ser renegado en agua y haber muerto, hubiesen sido todo el mundo salvo. No es por el agua, es por la sangre. Estamos hablando que la cláusula, ¿verdad?, del pacto, del nuevo pacto, es la sangre, del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces el bautismo de agua no salva a nadie. Ahora, cuando un cristiano se arrepiente y nace de nuevo, ¿es necesario bautizarse? Es obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos identificamos en la muerte de Cristo y en su resurrección. El bautismo, ¿por qué se hace en público en la iglesia? Para testimonio, ¿verdad?, de que verdaderamente hemos aceptado ¿a quién? A Cristo. Pero el bautismo no salva a nadie. Si el bautismo de agua pudiera salvar a alguien, se transformaría en una obra y entonces la salvación sería ¿cómo? Por obra.
El bautismo es cuando ya uno es salvo. Y el siguiente punto es porque para nosotros es la promesa y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para los que Dios, el Señor, llamare. Ahí está la promesa para todos. Cercas, podemos hablar de judíos, lejos, podemos hablar de quiénes, gentiles, pero cuanto Dios, el Señor, llamare. El Evangelio es el llamamiento de Dios, de los hombres, al arrepentimiento, ¿verdad? El Evangelio es el llamamiento de Dios a los hombres, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento ha sido llevado a cabo en el hombre, el Evangelio anuncia lo que es el bautismo de agua, como algo de obediencia, de obedecer a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mismamente Jesús lo dejó también la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta número 19, que no llevamos acabando. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesucristo? El Evangelio de Juan nos enseña muy claro en el capítulo número 3, versículo número 16 y versículo número 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para salvar al mundo de sus pecados y poderle dar el don o la dádiva de Dios, que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo número 23 nos enseña el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios o el don de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Número 20, ¿quién está bajo el juicio de Dios? Ahí mismo donde estamos, en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Sus obras eran malas. ¿Quién está bajo el juicio de Dios? El que no ha creído en ¿quién? En Cristo. El que no ha creído en el que Él ha enviado. Cristo vino al mundo. Los hombres en este mundo, siendo todos pecadores y destituidos de su gloria, si no creen el mensaje del Evangelio, si no creen el único que nos puede salvar, que es Jesucristo, entonces ese hombre está bajo condenación. El que rehúsa creer en el Hijo. Luego pone también una pequeña aclaración. Si los hombres rechazan, y esto es importante, si los hombres rechazan la provisión de Dios para ellos, según el nuevo pacto, a través de Jesús el Mesías, no hay manera alguna en que puedan ser salvos. Pues no hay otra expiación aparte de la cruz ¿de quién? De Jesucristo. Si se rechaza la única expiación que ya no solamente cubre, sino que borra y quita nuestros pecados, si se rechaza esa expiación, no hay más expiación por nuestros pecados. Dice el autor de Hebreos, recordando un versículo en el capítulo número 9, en el versículo número 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, versículo número 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y solamente a los que le. Entonces pregunta número 21, ¿cuál es el final de todos los pecadores no arrepentidos? Mateo capítulo 25, versículo número 41, Apocalipsis capítulo número 20, versículo del 12 al 15. Apocalipsis 20, del 12 al 15, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el final de todos los pecadores no arrepentidos? Ser echado al lago de fuego. Es algo serio. Si hay alguien que enseña en la Biblia con contundencia y bien claramente sobre el infierno, es Jesucristo mismo.
Él no puede mentir, nos está diciendo la verdad. Entonces el pecador que no se arrepiente, ¿cuál es el fin de sus días? ¿Pensar que deja de sufrir? No, es un sufrimiento eterno. Hay gente que dice, bueno, entonces tendrá vida eterna en el infierno porque el alma no puede morir. No tiene vida eterna, tiene existencia eterna. Porque la vida eterna solamente se obtiene a través de quien es el dador de la vida, el Padre. Y no hay vida eterna en el infierno, lo que hay es existencia eterna. No hay aniquilación, como enseñan los testigos de Jehová y otros. No, hay un sufrimiento por toda una eternidad. Hay existencia eterna en el infierno. La vida eterna solamente es en Cristo. ¿Para quiénes? Para todos los pecadores no arrepentidos. Para aquellas personas que se puedan reír o burlarse de lo que Dios ha enseñado. Es triste, pero es la verdad. ¿Cómo entonces podemos ser salvos? Bueno, solamente por medio de ¿quién? Cristo, quien murió y derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y con esto acabamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Él no quiere, ¿verdad?, que nadie perezca. Él espera con paciencia, está aguardando a que los pecadores puedan acudir a Dios en arrepentimiento y en fe. Pero el hombre que no se arrepiente, ¿verdad?, el pecador que no se arrepiente, solamente tiene un destino final. Se acaba su día en esta tierra sin Cristo, ser echado en el lago de fuego. Luego al final del estudio pone versículos para memorizar, vamos a leerlos simplemente. Romanos capítulo 5, versículo número 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en Gálatas capítulo número 1, versículo número 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, con ello hemos acabado el estudio de la expiación, o parte de lo que pudiera ser la expiación, o una aclaración, o una ayuda de lo que la Biblia nos enseña de una manera muy extensa, la doctrina de la expiación. Yo recomendaría que cada persona pudiera indagar y profundizar más a través de las propias escrituras, poder ver mucho más el espectro que hay en cuanto a esta doctrina. Hay mucho más. Pero creo que de alguna manera hemos intentado transmitir en estas dos clases, poner algunos fundamentos sólidos para tener una idea, aunque sea superflua, referente a la doctrina de la expiación. Daremos unos días, un tiempo, el siguiente estudio, que es sobre el arrepentimiento, y como hemos hecho hoy, pues estaremos dando algunas clases sobre el arrepentimiento, corrigiendo el estudio, y seguro que añadiendo o pudiendo cumplimentar bien mucho más sobre la que la Biblia enseña del arrepentimiento, que igual no viene en el estudio. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.